Un cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Penagos y vamos entonces a estudiar lo que vendría siendo el generador síncrono. Esto hace parte del curso de máquinas eléctricas por parte de la tecnología en electromecánica y tecnología en sistemas electromecánicos por parte del Instituto Tecnológico Metropolitano. Entonces vamos a dar apertura a este tema que es acerca del análisis y el comportamiento que tienen las máquinas asíncronas, en este caso, para su funcionamiento y además para la parte de la generación eléctrica. Y además vamos a mirar las relaciones que se pueden obtener con este tipo de máquinas. Muy bien, entonces vamos a mirar acerca de la constitución general de las máquinas rotativas. Entonces, las máquinas rotativas como tal son las máquinas eléctricas que permiten como tal, por medio de un movimiento mecánico, transformar una energía a otra. En el caso de un generador, se toma la energía mecánica y se transforma en energía eléctrica. Y en el caso de un motor, toma energía eléctrica y la transforma en energía mecánica. Es decir, se hace el proceso inverso como tal. Aquí podemos ver básicamente la constitución de las máquinas. Aquí podemos ver como tal un estator, aquí podemos ver un rotor. Aquí podemos ver básicamente también la constitución de un rotor, donde podemos ver lo que vendrían siendo las telgas. Podemos ver aquí también más rotores y aquí también podemos ver básicamente lo que vendrían siendo los electroimanes, como lo podemos ver acá. Entonces esto básicamente es la constitución de estas máquinas. Son hechas de material de conductor en cobre, eso viene obviamente revestido, y los núcleos se hacen a través de elementos que conducen bien el campo magnético, como es el caso de los núcleos ferromagnéticos como tal. Muy bien, entonces para la parte del generador síncrono, vamos a empezar a estudiar lo que vendría siendo la relación frecuencia, velocidad y número de polos. Vamos a tener básicamente tres diferentes formas de relacionar esta máquina rotativa como tal. Entonces, vamos a dar paso entonces a explicar cuál sería como la ecuación base que nos va a relacionar básicamente estos tres elementos que son primordiales o son los analizados en ese tipo de máquinas. Entonces, la velocidad de giro del rotor de la máquina sincrónica se denomina velocidad sincrónica. Es decir, la velocidad que se va a tener en el campo va a estar en sincronía con la que se va a tener como tal en el inducido como tal. En términos de la frecuencia del número de pares de polos de la máquina, la velocidad sincrónica está dada por. Esta básicamente es la expresión que nosotros podemos tener. Entonces vamos a tener que este símbolo hace referencia a la velocidad sincrónica, que es básicamente la velocidad de giro de las máquinas sincrónicas. Vamos a tener aquí 60, que 60 viene siendo una constante. Esta viene siendo la frecuencia de la onda generada. Y P viene siendo el número de pares de polos. También es posible tener esta ecuación, vamos a tener que esa velocidad va a ser igual a 120 por la frecuencia dividido esta P, pero esta P es la cantidad de polos, ya no son pares, sino es la cantidad como tal. Entonces, si nosotros hacemos pares de polos, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es dividir esta constante entre 2 y ahí sí obtendríamos lo que sería lo que vendría siendo este 60 que tenemos acá. También es interesante analizar la frecuencia generada, que básicamente la frecuencia generada es el despeje que podemos hacer aquí directamente. Entonces, sería básicamente n sub g, que multiplica a esos pares de polos dividido 60. O dividido 120 si nosotros no utilizamos los pares de polos, sino directamente los polos de la máquina. Entonces, vamos a suponer que tenemos una máquina que como tal va a tener 4 polos. Vamos a suponer que es positivo, negativo, positivo y negativo. Entonces, si nosotros analizamos lo que vendría siendo pares de polos como tal, tendríamos en este caso 2, ¿cierto?
porque tendríamos tanto positivo como negativo. Entonces, y además esto es básicamente lo que viene siendo, es como esta relación. Miren que aquí vamos a tener básicamente dos pares de polos. Pero si hablamos del total de polos de la máquina, para esta explicación tendría como tal 4. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando se tienen imanes permanentes, es necesario dar la claridad que un imán permanente como tal, voy a dibujarlo aquí al ladito, tiene dos polos. Tiene un polo norte y un polo sur. Si yo hago, por ejemplo, una fractura justamente aquí en la mitad, cuando se me vaya a dividir este imán, realmente lo que va a tener es un imán más pequeño, pero ese imán va a estar también dividido en norte-sur, igual que este. Vamos a suponer que aquí está. Este imán, por supuesto, va a quedar también dividido. Si nosotros hacemos como esas líneas, entonces aquí vendría siendo también norte-sur. Es decir, que no, en la parte del magnetismo no vamos a tener monopolios magnéticos, es decir, no va a existir un norte por sí solito y un sur por sí solito. Siempre va a haber, como tal, un norte y un sur. Entonces, es importante aclarar esto antes de continuar como tal. Este viene siendo el circuito equivalente de este generador síncrono. Es posible observar que es un circuito relativamente sencillo, y esta es una de las razones también por las que se empieza a trabajar la máquina S antes de trabajar con máquinas de corriente alterna. En este caso, recordemos que el generador síncrono realmente es una máquina de corriente alterna. Entonces, es posible observar que el circuito que se está representando es muy similar al circuito de excitación independiente del motor de corriente directa o el generador DC. Entonces, estas son las razones también por qué se empieza estudiando directamente los motores de corriente directa en lugar de empezar directamente con el generador, aunque tampoco habría mucho inconveniente si se empieza en sentido contrario como tal. Entonces, este que está acá vendría siendo el circuito de excitación. Este circuito de excitación normalmente está en el rotor. Entonces, en el rotor es donde se coloca o donde se suele instalar lo que vendría siendo el circuito de excitación, con el fin de que aquí se genere un campo en el rotor como tal. Es decir, yo tengo en mi máquina, este vendría siendo el estator. En el estator normalmente está la armadura, y ese sería el rotor. Si yo lo viese de frente, sería como algo más o menos así. Aquí estaría como la parte del campo. Aquí estaría el estator. Entonces, este circuito como tal está directamente en el rotor, y lo que se hace es que se induce una corriente directa, como se puede ver aquí la FEM como tal. Este ve su F como lo muestra acá. Es una fuente de corriente directa. Esta fuente de corriente directa obviamente se va a alimentar con voltaje de corriente directo. Entonces lo que hace es que se me va a crear un campo magnético directamente en el rotor, y ese campo magnético, hay que recordar que al trabajar en corriente directa va a ser constante, no varía en el tiempo, recordando la ley de inducción de Faraday, y por lo tanto eso lo que nos permite es generar esos imanes, o en este caso ese electroimán al interior de la máquina, al igual que se veía como en el motor de corriente directa. Hay que aclarar que todas las máquinas rotativas realmente me están generando un voltaje de corriente alterna. De hecho, se especificaba mucho en el motor de corriente directa que esto era un fenómeno que sucedía. Es decir, el voltaje generado realmente es un voltaje alterno, y que por medio del colector se rectifica para que la onda sinusoidal, es decir, se pasaría de una onda en la que vamos a tener una variación sinusoidal, y por medio del colector lo que se trata de mantener es una onda mucho más rectificada, que sería una onda de corriente directa. Esto es el trabajo del colector, y en este caso esta máquina realmente me está entregando
es corriente alterna. Sin embargo, parte de esta corriente alterna que se estaría generando se utiliza nuevamente también o se rectifica también por medio de un colector para alimentar este circuito. Es decir, esta máquina lo que busca realmente es que se pueda utilizar la misma energía generada para alimentar el campo de la máquina. Entonces hay como unas breves modificaciones constructivas en este caso. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, qué tipos de elementos encontramos acá. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que en la parte de la nomenclatura, esto es una fuente de corriente directa, esta es la corriente de excitación que veíamos, esta es la resistencia del campo, este es el voltaje generado, como se llama, X sub S, como se muestra acá, es la reactancia sincrónica, que incluso lo habíamos visto ya en las primeras partes del curso, y este R sub A viene siendo la resistencia de armadura. Entonces, recordando nuevamente, la armadura se encuentra en el estator, esta I sub A es la corriente de armadura, y este B sub S es el voltaje generado como tal, el que ya entregaría la máquina. Bueno, otro detalle es que este circuito como tal representaría solamente una fase del generador. Es decir, que si yo quisiera representar todo el circuito completo, realmente tendría que hacer otro circuito, hacerle básicamente lo que se pide, sería otra fase, y aquí sería, digámoslo así, sería la otra fase. Entonces, esto como tal se utiliza como para simplificar mucho los cálculos y ya se sabe que esto como tal solo es una representación. Entonces, obviamente, ese circuito de excitación independiente también es válido tanto para esta fase, tanto para esta fase. No quiere decir que quiera hacer 3 circuitos de estos. Con uno solo basta, que sería la excitación, y cada uno de estos representaría como tal cada una de las fases del sistema. Entonces, aquí se muestra cómo serían los cálculos para cada uno de estos, para este circuito como tal. Entonces, este circuito que puede ver que es obtenido de una manera sencilla, que es básicamente haciendo un análisis ya de circuitos eléctricos, de corriente directa como tal, y además un análisis de voltajes, como se puede ver acá. Entonces miremos, por ejemplo, esta primera ecuación básicamente me está relacionando el voltaje que pasa a través de las resistencias, entonces, en este caso, lo que vendría siendo la resistencia de armadura y la reactancia síncrona, que serían estos dos, que básicamente sería la caída de tensión más el voltaje suministrado. Entonces quiere decir que el voltaje generado en esta máquina obviamente va a ser menor que el voltaje que se va a entregar a la carga. Esto se ve como por estos fenómenos de resistencia. Aquí lo tenemos ya desglosado, es decir, así siendo una ley distributiva, y con esto ya tendríamos como tal la expresión general para tener ese voltaje generado como tal. Aquí se muestra como de forma fasorial cómo sería entonces esos voltajes en esta parte. Entonces, ya para la parte de diagramas fasoriales del generador con carga, hay que recordar que se tienen 3 cargas. Está la carga resistiva, la carga capacitiva y la carga inductiva. Vamos a mirar enseguida básicamente cómo son esas cargas. Entonces, el diagrama fasorial básicamente se puede decir que un fasor es un vector que está rotando y entonces esta más que todo es una representación de la ecuación característica del circuito, pero en este caso en armadura. Entonces recordemos que la armadura viene siendo toda esta zona que está acá. Y esta parte viene siendo el campo, que yo alimento con corriente directa. Entonces, básicamente los elementos que nos está queriendo decir es, esta es la FEM generada, esta FEM viene siendo este elemento que está en esta parte. Esta es la caída de tensión de la resistencia de la armadura. Esta es la resistencia eléctrica, el paso, la resistencia al paso de la corriente. Esta es la caída de tensión de la reactancia, que vendría siendo este elemento del circuito. Y este es el voltaje de salida por fase. Realmente cuando estamos midiendo, nosotros medimos el voltaje de salida. Pero esto es porque ya se están considerando como tal las pérdidas que hay en
al interior de la máquina eléctrica como tal. Entonces vamos a mirar un breve procedimiento que sería diagramas fasoriales del generador con carga. Entonces, este sería como el procedimiento para realizar ese diagrama como tal, y todo básicamente va a partir de que de esta parte de dibujar el fasor de tensión de la salida B sub S, porque hay que recordar que el B sub S es el voltaje generado y ese es el voltaje que nos va a permitir a nosotros, o es el que vamos a medir físicamente y el que vamos a entregarle a la carga. Entonces, en el caso de que nosotros requiramos, vamos a requerir, por ejemplo, no sé, por decir alguna cosa, 120 voltios, obviamente esta energía generada, o sea, este E sub G, debe ser mayor que 120 voltios para compensar estas pérdidas dadas por esa resistencia de armadura y esa reactancia sincrónica, como se puede ver en esta parte. Muy bien. Después, posteriormente, vamos a dibujar la corriente de armadura teniendo en cuenta el desfase determinado por el factor de potencia y el tipo de carga. Esto, en pocas palabras, lo que nos quiere decir es que aquí es donde tiene en cuenta qué carga se está utilizando. Carga inductiva, carga capacitiva o carga resistiva. Entonces hay que recordar que la carga resistiva es la única que nos proporciona una completa linealidad entre el voltaje y la corriente. Mientras que las cargas inductivas y capacitivas ya se empieza como a aparecer lo que sería la parte del desfase. Después, dibujar la caída de tensión en la resistencia de armadura, que esto estaría en fase, en este caso, con la corriente de armadura. Muy bien. Posteriormente, dibujar la caída de tensión de la reactancia, que siempre es, que está adelantada a 90 grados con la corriente de la armadura. Entonces, aquí la reactancia es donde está adelantada, dado que esto es una bobina, un inductor, o sea, una carga inductiva. Y por último, trasladar los fasores de las caídas de tensión a la resistencia RA, y en la reactancia X sub S para generar la suma de los vectores y hallar esta parte que es la energía generada como tal. Entonces, creo que de pronto no lo había explicado, pero como tal, esta máquina síncrona no tiene cargas capacitivas, solamente va a tener cargas inductivas, dado que solamente se están haciendo arrollamientos con bobinas. Entonces, como tal, solamente vamos a tener como que preocuparnos, digámoslo de esta forma, por esta parte. Entonces, vamos a mirar cómo se aplican los 5 pasos. Entonces, vamos a empezar directamente con las cargas resistivas. Entonces, una carga resistiva, dando ejemplos, vendría siendo una carga en la que esté incluida netamente resistencias eléctricas y no haya como tal un desfase dado por otras cargas como la inductiva, la capacitiva. Entonces, ejemplos, se pueden tener, por ejemplo, resistencias eléctricas, como es el caso de los hornos eléctricos, también podríamos decir que bombillas, y entonces en general todo lo que nos genere calor por la oposición al movimiento de esa carga. Entonces empezamos directamente dibujando esta línea, que es la línea de color verde, que recordemos que en cargas resistivas no vamos a tener como tal un desfase. Miremos aquí que la corriente y el voltaje están en fase directamente. También está I sub RA, que esta es la resistencia de la armadura, también está en fase por ser una carga resistiva. Y aquí es donde empieza el desfase, que esta vendría siendo la reactancia sincrónica. Entonces miremos que ella tiene un desfase como tal de 90 grados. Entonces, si tenemos conectadas una carga resistiva a la salida, este sería el comportamiento, y este vector, que sería el voltaje generado, sería como tal ese voltaje que debemos, que la máquina debe ser capaz de generar como mínimo para mantener ese nivel de tensión constante. Entonces, por eso aquí decía que este valor debe ser mayor que el voltaje que se está generando con el fin de completar estas pérdidas. Muy bien. Obviamente aquí también lo que nos quiere representar este diagrama fasorial es que aquí tenemos un origen y en este origen dibujamos todos los vectores. Aquí es posible observar que hay 4 vectores, que esta es la reactancia sincrónica. Tenemos
la resistencia de armadura, que sería como esa parte de la oposición. Tenemos la corriente de armadura la tensión, y aquí también tenemos incluso voltaje generado. Miremos que todo parte desde el origen, nada más aquí en líneas punteadas está trasladando este vector desde el origen hacia este punto, donde no estamos cambiando la magnitud ni la dirección, en este caso solamente la posición. Muy bien, ya con la otra parte vamos a mirar qué ocurre con las cargas capacitivas como tal, perdón, con las cargas inductivas. Una carga inductiva, entonces, como tal, viene siendo cargas en las que se involucran bobinas, donde tenemos esos arrollamientos de cables como tal. A nivel industrial, es muy evidente que las cargas inductivas son las que proveen o son las que son causadas debido a motores eléctricos. Estos son los principales causantes, y con mayor razón si la empresa o la industria requiere mucho esos tipos de sistemas. Entonces vamos a mirar un análisis también breve. Tenemos 5 vectores, igual que en las cargas resistivas. Esos 5 vectores digámoslo, se pintan desde el origen, pero vamos entonces a hacer esa suma vectorial para encontrar este voltaje generado. Entonces se parte desde el nivel de tensión, en este caso el voltaje. Posteriormente se hace las pérdidas que hay en la resistencia de armadura. Miremos que a diferencia de las cargas resistivas, aquí hay ya como tal un desfase. Esto se debe como a este tipo de carga, y este desfase también se debe como a este ángulo ρ. Y aquí hay que recordar que las cargas resistivas y las inductivas tienen un desfase de 90 grados. Entonces, por eso, al haber un desfase de la corriente y la resistencia, también un desfase también de esa reactancia sincrónica. Y la suma vectorial nos va a dar ese voltaje generado. Y por último, tenemos como las cargas capacitivas, que básicamente una carga capacitiva es principalmente dado por capacitores, que son elementos o dispositivos eléctricos, dependiendo ya del tamaño, que lo que nos permite es almacenar energía por instante de tiempo. En este caso, un capacitor tiene la función de almacenar y entregar niveles de tensión dado a una velocidad como tal. Entonces miremos que la diferencia entre una carga inductiva y una carga capacitiva es que esa reactancia sincrónica está directamente en la posición contraria, ¿cierto? Y al estar en la posición contraria, obviamente esta resistencia a la armadura también se va a desfasar 90 grados, al igual que esta reactancia sincrónica. Entonces obtenemos la misma situación, y la suma vendría siendo ese voltaje generado que requiere la máquina. Entonces, creo que es importante revisar que ese voltaje generado en los 3 casos va a ser mayor que incluso el voltaje que se va a entregar como tal a la carga. Aquí vamos a seguir con la parte del diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo del generador síncrono. Entonces, vuelvo y repito que la palabra síncrono hace referencia a que el voltaje de armadura y el de campo, perdón, el flujo magnético del campo y la armadura, la velocidad prácticamente es la misma. Entonces, por eso hay una sincronía, valga pues la redundancia, respecto a estos fenómenos. Entonces, al igual que teníamos con los transformadores, incluso con el motor de corriente alterna, perdón, el de corriente directa, un generador parte desde un torque y una velocidad angular. Ese torque y esta velocidad angular, básicamente, ¿de dónde provienen? Pueden provenir de fuentes hidráulicas, o en el caso de que se esté utilizando, por ejemplo, una termoeléctrica, el sobrecalentamiento del agua, en este caso el vapor de agua, puede impulsar este generador síncrono, que esto se acopla directamente a una turbina. Entonces ya eso depende, o también de un primo motor. Primo motor es un motor que está acoplado al generador para inducir movimiento como tal. Entonces esta es la potencia de entrada, que es el torque aplicado multiplicado la velocidad angular. Entonces aquí vamos a empezar a mirar las pérdidas que se encuentran en esta máquina. Entonces,
La primera pérdida con las que, bueno, creo que aquí es bueno también explicar las flechas. La flecha es la dirección a la que va la fenómeno eléctrico. Entonces vamos a mirar que aquí vamos a ver un amplio rango. Aquí en esta gráfica, a medida que vamos mirando las pérdidas, el rango se va disminuyendo y así sucesivamente hasta tener este rango ya mucho más pequeño. Entonces miramos que esto es una representación un tanto exagerada, pero esto lo que muestra es qué tanta potencia se va perdiendo por medio de cada pérdida. Entonces, partimos desde unas pérdidas misceláneas. Las pérdidas misceláneas hacen referencia a las pérdidas que tiene como tal la máquina, que no son medibles directamente con un instrumento. Entonces, por lo general, las pérdidas misceláneas se asumen como el 1% de la potencia nominal la potencia de entrada al equipo. Entonces, eso sería como tal este valor. Estos son fenómenos que prácticamente medirlo sería muy complejo, por lo tanto, se asume como ese valor. Posteriormente vamos a tener pérdidas mecánicas. En esta parte de pérdidas mecánicas va a entrar lo que vendría siendo fenómenos de la fricción, fenómenos ya de, por ejemplo, los rodamientos y demás, que esas pérdidas ya son inevitables, pero sin embargo se pueden disminuir realizando una muy buena lubricación, por ejemplo, en la parte de los rodamientos, para que sean mínimas. Entonces un buen mantenimiento puede mantener estas pérdidas mecánicas constantes y no necesariamente pueden aumentar. Posteriormente vienen las pérdidas en el núcleo. Entonces, como veíamos en el transformador, normalmente hay un flujo disperso o también un recalentamiento y ese recalentamiento no es aprovechado, y al no ser aprovechado, entonces lo que ocurre es que esa potencia se nos va a disipar en calor y no vamos a obtener un trabajo útil directamente del dispositivo. Llegamos a un punto donde tenemos una potencia convertida. Esta es la potencia convertida desde la parte eléctrica a la parte mecánica. Entonces aquí es como, esa es la transición que se tiene, y es decir que aquí ya está ingresando la corriente directamente ya por la parte de la armadura que está ubicada en el estator. Entonces hasta este punto ya empieza la conversión eléctrica como tal. Posteriormente vamos a tener las pérdidas eléctricas. ¿Qué quiere decir estas pérdidas eléctricas? Estas pérdidas eléctricas hacen referencia a lo que veíamos nosotros como de lo que es las pérdidas por la resistencia a la armadura. Recordemos que la armadura va a estar ubicada como tal en la parte del estator, en el estator. Y también vamos a tener ya la parte de la reactancia sincrónica, que es como tal la bobina. Entonces, en esta parte de pérdidas eléctricas van enrolladas, o digámoslo así, involucradas estos dos elementos como tal. Ya cuando pasamos de las pérdidas eléctricas, ya es donde medimos el voltaje generado, y aquí es la potencia de salida. Entonces miremos que, por ejemplo, la potencia de salida la estamos dando en valores de línea, raíz de 3 veces valores de línea, corriente de línea, coseno de phi. Y estos valores también pueden ser la potencia trifásica en función de los valores de fase. Entonces, básicamente, esto vendría siendo esa potencia de salida generada. Cabe recordar que valores de fase, o sea, nosotros podemos copiar directamente aquí. Voy a cambiar de color. Sería potencia de salida. Ya en valor de fase sería voltaje de fase, corriente de fase. Aquí también tendríamos lo que sería el coseno de phi. Recordemos que el coseno de phi proviene del triángulo de potencias, en este caso. Entonces, esto vendría siendo como la transmisión directamente desde mi punto de generación, donde yo tomo, por ejemplo, la fuente hidráulica, la fuente térmica o la fuente nuclear, y voy trascendiendo a medida que voy trascendiendo, se va degradando la energía, en este caso, hasta que sale una potencia útil, que es la que nosotros vamos a utilizar. Creo que también cabe recordar que este voltaje, esta potencia de salida, digámoslo así, depende también de la carga. Obviamente la carga también va a hacer que esa eficiencia del equipo disminuya, pero no la eficiencia de acá,
sino la eficiencia eléctrica como tal. Entonces, es como bueno mencionar esa parte. Vamos a mirar la parte de la proporcionalidad de las variables de un generador. Entonces, al igual que veíamos en la parte de motores de corriente directa, también va a haber una proporcionalidad en este generador síncrono como tal. Entonces, en el generador síncrono, la velocidad es entregada por el primo motor. Entonces, recordemos que primo motor hace referencia, por ejemplo, a un motor que está conectado o a cualquier fuente de energía que nos esté impulsando directamente ese motor, perdón, ese generador síncrono, una fuente hidráulica, una fuente térmica, una fuente nuclear y demás. Por lo tanto, la variable independiente será la velocidad la variable independiente será la velocidad y la dependiente será la frecuencia. Entonces, desde la ecuación de velocidad se tiene que. Entonces, aquí básicamente se muestran como estas dos ecuaciones, que esta fue la que mostramos al principio, que es la ecuación donde tenemos como tal la velocidad, que la velocidad es igual a la frecuencia. Recordemos que esta P hace referencia a los pares de polos, dado que no hay monopolios magnéticos. Y aquí también vamos a tener despejada directamente la frecuencia eléctrica. Entonces aquí vamos a mirar que esa frecuencia depende directamente de la velocidad. Obviamente también depende de los pares de polos, pero no va a ser posible que nosotros entremos como a modificar esos pares de polos en la máquina. ¿Por qué? Porque no es práctico estar destapando el equipo o estar desarmándolo para modificar eso. Eso no es práctico, por eso es que es importante la selección, la correcta selección de este tipo de máquinas. También, ¿qué se puede decir? Se puede sacar dos conclusiones de esas ecuaciones. Si la velocidad aumenta, la frecuencia también aumenta. Y si la velocidad disminuye, la frecuencia también disminuye. Entonces, la frecuencia y la velocidad son proporcionales como tal. Entonces, aquí continuando con la proporcionalidad en las variables del generador, vamos a tener una ecuación quizás muy similar a la que teníamos con el motor DC. Entonces, la ecuación de la FEM relacionada la velocidad con la magnitud de la FEM generada. Entonces aquí podemos ver como esa relación que hay, donde esta E es la FEM generada, esta acá es una constante de la máquina que ya depende de valores constructivos, velocidad angular, el flujo magnético y aquí también tenemos esta parte de seno de omega por T. Entonces aquí tenemos como estas 5 variables, pero lo que nos entra a interesar aquí o lo que nosotros podemos modificar directamente, ¿cuál sería? La velocidad. Y si modificamos la velocidad, vamos a modificar esta FEM inducida. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esta ecuación? Podemos decir que si la velocidad de la máquina aumenta, es decir, ese rotor nos va a girar mucho más rápido, también vamos a aumentar la FEM inducida. Cuando hablamos de la FEM, hablamos del nivel de tensión que vamos a tener o bien el voltaje. E inversamente, vamos a tener el mismo caso que si la velocidad disminuye, la FEM también disminuye. Es decir, esa fuerza electromotriz es dependiente de la velocidad como tal. Continuando aquí con la proporcionalidad en las variables del generador, vamos a tener de igual manera lo que vendría siendo la relación entre la velocidad y la frecuencia. Y además, esas relaciones también obviamente nos va a dar como digamos así, un punto mejor de partida. Entonces aquí vamos a mirar que vamos a tener tres variables involucradas. La FEM o el voltaje inducido, en este caso, vamos a tener involucrada la frecuencia y también vamos a tener involucrada la velocidad. Entonces, el primer enunciado nos dice, si la velocidad aumenta, entonces esta velocidad aumenta, la frecuencia también aumenta y la FEM también aumenta. O sea que si nosotros, en este caso, que es obviamente lo único que podemos modificar de esas tres variables directamente es la velocidad, al aumentar la velocidad, aumentamos frecuencia y aumentamos el voltaje inducido ya en las terminales del estator como tal o en esa armadura. Entonces, lo más crítico en este caso viene siendo la velocidad angular como tal.
De igual manera, cabe decir, como para quedar un poco más claro, que si la velocidad se disminuye, ¿qué ocurre? La frecuencia y la fm inducida también van a disminuir. Entonces aquí lo que nos va a entrar como a interesar son básicamente de esas relaciones es que nosotros las podamos graficar, porque realmente en la parte ingenieril, en la parte ya de tecnología, lo que se busca es tener como una predicción de cómo se van a comportar las variables a medida que aumenta o disminuya otra. Que esto básicamente es un análisis paramétrico como tal. Entonces, aquí en el primer punto vamos a tener entonces lo siguiente. Lo anterior permite establecer relaciones de proporcionalidad en las curvas de magnetización del generador, cumpliendo el mismo principio que se vio en la máquina de C. Entonces, como les decía al principio, este circuito de un generador síncrono es muy similar al motor, o digamos así, a la máquina de corriente directa. Es prácticamente el mismo circuito, pero hay que recordar que no, que constructivamente tienen diferencias. Entonces, constructivamente la máquina de DC con respecto a lo que vendría siendo el generador síncrono, tienen diferencias en, básicamente se intercambia el devanado del campo, el devanado de armadura como tal. Esos dos se intercambian. Es decir, ya no está en el estator, sino que está en el rotor. Y ya es necesario inyectar corriente directa en el generador síncrono con el fin de poder inducir ese voltaje de corriente alterna como tal. Bien, lo otro que podemos sacar acá es que esto se cumple para un mismo punto de operación de corriente de excitación, al igual que en la máquina DC. Igual como habíamos visto, y aquí en el caso del generador síncrono también existirá proporcionalidad entre las frecuencias de las FEM. Entonces, la única variable que no tienen en común una máquina DC y un generador síncrono es la frecuencia. Recordemos que la frecuencia en corriente directa como tal no está. Entonces aquí se muestra esa relación gráfica, que es lo que nos interesa más que todo analizar. Entonces miremos en la parte izquierda, vamos a ver que tenemos en principio dos ejes. Tenemos este eje del voltaje inducido y tenemos la corriente de excitación, ¿cierto? Esa corriente de excitación creo que es bueno mostrarla para que se sepa que sería esta, que es la que está proveniente en el campo. Entonces de esa corriente de excitación lo que se tiene acá es, al igual que en el motor DC, podemos partir de una corriente de excitación 1 a una voltaje generado 1 a un voltaje generado 2 a una misma corriente de excitación. Entonces miremos que con tener una misma corriente de excitación, o sea, mantener el campo constante, yo puedo tener estas dos curvas. Que la diferencia es que, obviamente, estos datos de velocidad y frecuencia que tienen el subíndice 2 son menores si los comparamos con los que tienen el subíndice 1. Entonces, en este caso, el voltaje inducido como tal ya va a depender directamente de lo que sería la parte de qué tan veloz gira la máquina, porque recordemos que la frecuencia es, digámoslo así, un efecto que se tiene directamente de variar la velocidad. Aquí en la parte derecha podemos ver esa proporcionalidad mucho más directamente. Entonces miremos que el voltaje inducido 1 dividido la velocidad 1 es igual voltaje inducido 2, velocidad 2. Entonces esto es muy similar a lo que prácticamente veníamos viendo en el motor DC. Y aquí ya involucrando los términos de frecuencia, lo que se tiene acá es que esa frecuencia sobre la velocidad va a ser proporcional tanto para la primera curva como la segunda. Y por último, aquí también tenemos el voltaje inducido sobre la frecuencia. Entonces aquí también se puede tener como esa otra proporcionalidad que va a permitir muy bien esta parte de la generación. Entonces, creo que olvidé explicar algo acá. Entonces voy a hacer como un poquito más claro como en estas imágenes, como para, ya que se está entendiendo el concepto, vamos a mirar entonces lo que se vendría siendo esta parte. Muy bien. Entonces, miremos que vamos a mirar esta imagen de acá
Este como tal es el estator de la máquina. Y aquí es donde viene el devanado de armadura. El devanado de armadura es como tal el que nos va a... es donde se van a conectar directamente la bancada trifásica y de ahí es donde se va a obtener como tal ese voltaje inducido. Entonces, aquí netamente lo que se encuentra es estas líneas trifásicas. Entonces, el campo lo generamos en el rotor. En este caso podríamos mencionar que este rotor lo que se hace es que estos devanados como tal se inyecta corriente directa, que es a través de este punto, y por medio de unos anillos rozantes, que vendrían siendo estos, es donde se extrae lo que sería la corriente alterna. Y esto que vendría siendo unas delgas, esto vendría siendo más proporcional a lo que sería la parte de la inyección de corriente directa. Entonces, al interior de la máquina, aquí en el estator, como para utilizar esta imagen, hay una conexión aparte que lo que permite es tener, digámoslo así, entre comillas, un generador de corriente directa y un generador síncrono como tal. Entonces, al tener como esas dos devanados, podemos incluso alimentar la máquina automáticamente con el voltaje que se está generando. De pronto aquí puede haber un inconveniente. Obviamente si no hay campo, no hay voltaje generado. Es decir, si no estoy inyectando DC en esta parte, obviamente no voy a tener como tal esa generación. Entonces, al principio, ¿qué se hace? Normalmente se le puede acoplar un primo motor, que un primo motor sería un motor adicional que como tal estaría girando, y cuando ya empiece a ver como tal esa generación, ya automáticamente se alimenta, aunque también es necesario magnetizar la máquina antes, si sea el caso. Esa es como una opción. Obviamente el primo motor, como se dice, puede ser una fuente energética, no necesariamente un motor, puede ser fuente hidráulica, por ejemplo, un río, un arroyo, o ya fuentes térmicas, como es el vapor de agua sobrecalentado, o también ya fuentes nucleares, que fuentes nucleares de todas maneras tiene como fluido la energía. Muy bien, entonces vamos a mirar unos ejemplos aquí como para tener muchísimo más claro esta parte del generador síncrono. Entonces, en el ejemplo, vamos a tener un generador síncrono de 480 voltios, 60 hercios, 4 polos, conectado en delta, tiene una reactancia sincrónica de 0.1 ohmios y una resistencia en el inducido de 0.015 ohmios. Entonces aquí nos van a pedir básicamente como unos datos que son para el ejercicio. Entonces en esos datos básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces nos solicitan acá cuál es la velocidad del generador, que es como un dato de entrada. También nos están pidiendo si se conecta una carga en delta que consume 1200 amperios con un factor de potencia de 0.8 en atraso, ¿cuánta corriente de campo se requiere para el voltaje de la carga sea nominal? Entonces la curva de magnetización de la velocidad sincrónica a 60 Hz se muestra en la siguiente diapositiva, que esta sería básicamente la curva que vamos a estar utilizando. Se dibuje un diagrama fasorial. Entonces vamos a dibujar como eso en términos de fasores para tener como tal esa noción. D, si las pérdidas mecánicas y misceláneas suman 40 kilovatios y las pérdidas del núcleo son de 30 kilovatios y se expresan las pérdidas en el campo, ¿cuál es la eficiencia del generador? Esto es un punto muy importante porque realmente encontrar la eficiencia de un generador es lo que nos va a permitir a nosotros determinar si la máquina es buena en el sentido energético o si no lo es. Porque una máquina que tenga una eficiencia bajita estamos hablando incluso de 50%, incluso menos. Obviamente hay que mirar qué es lo que pasa, hay que hacerle seguimiento al equipo. También calcular lo que sería la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, que esto es algo que ya hemos visto claramente. También el torque inducido, que vendría siendo, en este caso, para las condiciones de carga. Y el torque aplicado para
también esas condiciones de carga. Es decir, torque inducido y torque aplicado como tal son dos cosas diferentes aquí como tal. Entonces eso es lo que hay que entrar como mirar más que todo. Muy bien, entonces vamos a realizar este ejemplo. Vamos a darle descartar y lo vamos a realizar entonces por medio de el software Excel. Vamos a utilizar Excel para realizar este ejercicio como tal. Entonces vamos a darle aquí. Creo que es este. Sí. Entonces vamos a tener aquí abierto. Vamos a abrir un archivito en Excel. Vamos a abrirlo aquí como un lado, con el fin de utilizar también una herramienta adicional a la que tenemos en el curso. Entonces, vamos a empezar directamente escribiendo los datos que tenemos aquí en el ejercicio. Entonces, vamos a tener inicialmente un voltaje, que ese voltaje va a ser de 480. Vamos a tener aquí lo que sería una frecuencia de 60 Hz. Vamos a tener polos, o sea, la P, como le hemos visto, que sería en este caso 4. Y aquí vamos a tener una conexión, que en este caso es en delta. Tenemos en este caso la reactancia sincrónica, llamar esta una X sub S, que equivale a 0.1 ohmios. Aquí. Y también tenemos lo que sería una resistencia en el inducido, en este caso sería la resistencia en la armadura, que nosotros la podemos simplificar como R sub A. En este caso vale 0.015 ohmios. Muy bien. Entonces aquí brevemente voy a disminuir un poquito aquí este tamaño. Vamos a coger como las unidades, voltios, eso está en hercios, esto es adimensional, delta no tiene dimensiones, vamos a poner aquí variable, valor, y vamos a colocarle unidad. X sub S, que es estado en ohmios, y aquí básicamente ya tenemos como esos datos que nos están entregando el ejercicio. Entonces nos van a pedir cuál es la velocidad del generador. Entonces voy a disminuir un poquito aquí el tamaño, con tal de que se logre al menos distinguir la letra como tal. Entonces voy a aumentar un poco más. Vamos a aumentarlo mejor, dejémoslo como estaba antes aquí. Listo. Entonces aquí mejor voy a hacer una cosa para no tomarle mejor un pantallazo a esto. Creo que así se puede ver mucho mejor, al menos como por esta parte. Entonces aquí voy a aumentar un poco el tamaño. Y aquí vamos a empezar como a solucionar el ejercicio. Entonces, a ver, yo miro acá. Muy bien. Listo. Entonces nos están pidiendo inicialmente cuál sería la velocidad del generador. Entonces, solución. Listo. Entonces, vamos a recordar entonces que nosotros lo que tenemos es que tenemos obviamente que n, en este caso, es igual a 60 por la frecuencia. Entonces aquí voy a copiar una fracción, 60, 60F, vamos a colocarlo así, dividido P. Entonces esta es como la ecuación que se tiene como para la velocidad, que esta fue la que habíamos visto ya anteriormente. Entonces voy a darle aquí en vista, vamos a darle que no nos muestre líneas de cuadrícula, y a esto voy a darle una opción de tabla. Muy bien, entonces esta es la ecuación general para dar como solución a ese tema. Entonces, básicamente voy a programarla acá, entonces es igual. Vamos a mirar que el 60 es una constante, o sea, 60, que multiplica
a la frecuencia está en Hz, entonces a nosotros nos da la frecuencia aquí, entonces en Excel sería multiplicarla, dividido los pares de polos. Sin embargo, en el ejercicio nos dicen que hay 4 polos. Entonces, como nos dicen que hay 4 polos, obviamente si hablamos en pares, entonces serían netamente los pares de polos que deberían haber. Entonces, realmente nosotros tenemos 2 pares de polos o 4 polos en total. Entonces, aquí vamos a dividirlo entre esta, pero ya voy a cambiar el valor. Entonces, aquí serían 2 pares de polos. Entonces, voy a colocarlo aquí, par, o para saber qué es esa. Muy bien, entonces este sería como el resultado de este enunciado. Entonces voy a mover esta para acá, aquí, velocidad. Entonces, la velocidad angular como tal está en RPM. Entonces aquí ya tenemos como tal esta parte lista. Vamos a dar entonces aquí combinar y centrar, y aquí vamos a darle todos los bordes. Entonces aquí ya tenemos como tal esta opción lista. Muy bien, entonces aquí voy a colocar solución B. Muy bien, entonces en el B nos están pidiendo, si se conecta una carga en delta que consume 1200 amperios, entonces ya sabemos que la carga, o sea, la corriente bueno, aquí hay como un detalle, la corriente de línea, la corriente de fase, en este caso pues la corriente, en la carga sería la corriente de línea, vamos a colocarle I carga, tenemos que consume 1200 amperios, la unidad va a ser amperio, vamos a darle a esto inicio, combinar, centrar. La corriente es 1200 amperios con un factor de potencia. Entonces el factor de potencia es igual a 0.8, entonces adimensional en atraso. ¿Cuánta corriente de campo se requiere para que el voltaje en la carga sea nominal? La curva de magnetización de la velocidad sincrónica a 60 Hz se muestra en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí en pocas palabras es básicamente lo que sería ese voltaje de campo. Entonces, voy a colocarlo aquí como, o digámoslo así, nos están pidiendo esa corriente de excitación, o sea, está ahí de excitación. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo acá como tal. Voy a colocarla un poco más abajo para que no tener como inconveniente. Muy bien, entonces aquí en principio, pues vamos a mirar cómo se obtiene como esa carga con respecto a esa conexión en delta. Entonces, aquí ya entra como a jugar como lo que vendrían siendo los fasores, porque ya entramos como a hacer un análisis un poco diferente. Entonces voy a abrirlo aquí como para dar explicación a esa parte. Entonces, a esperar a que esto abra para explicar cómo vendría siendo esta ecuación. Muy bien, pero igual de todas maneras fuera bueno como mirar acá. Obviamente la corriente de campo, voy a mostrar aquí la curva. También yo le tomo una foto de esto. Depende de algo que es el voltaje en vacío. Entonces creo que aquí se puede ver como más fácil. Y ese voltaje en vacío como tal es como si yo no tuviese ninguna carga conectada. Entonces aquí es importante como mirar ese detalle. Entonces voy a darle, vamos a crear aquí uno nuevo. Nueva pizarra. Dale control C. Y aquí ya tenemos esto. Vamos a moverlo acá y vamos a copiar esto. Muy bien, entonces básicamente lo que vamos a partir es vamos a partir directamente es
vamos a buscarla aquí. Vamos a partir de esta ecuación. Exactamente, está acá. Entonces, con esta ecuación es que vamos a empezar como a mirar cuál es ese voltaje en vacío generado. Entonces, aquí ya tenemos como la ecuación acerca de ese voltaje en vacío. Entonces, aquí vamos a hacer como el análisis fasorial. Entonces, vamos a mirar entonces inicialmente cuál vendría siendo estos valores. Miren, recordemos que esta información se obtiene directamente desde este circuito. Entonces voy a tomarle como pantalla del circuito. Y recordemos que este circuito es un circuito en el que tenemos valores de fase, ¿cierto? Porque según lo que habíamos dicho ahorita, si queremos tener valores de línea, tendríamos que replicar el estator 3 veces, pero aquí solamente tenemos valores de fase como tal. Entonces, en el ejercicio, lo que nos está dando es una cara que se conecta en delta, entonces vamos a tener estos 1200 amperios son como tal valores de línea, ¿cierto? Y a nosotros lo que nos interesa son los valores de fase. Entonces, creo que cabe recordar que cuando tenemos una conexión en delta el voltaje, bueno, aquí tenemos en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase por el tipo de conexión, pero lo que sería la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos es determinar esta corriente de fase. Entonces, corriente de fase es igual a esa corriente de línea dividido raíz de 3. Entonces, aquí podemos tomarle como un pantallazo a esta ecuación, que esto es lo que necesitamos aquí propiamente para la solución de esta parte. Entonces, esto es lo que vendría estando acá. Entonces, aquí lo único que sería hacer es, bueno, entonces aquí digamos que esto no es la corriente de la carga, sino corriente de línea. Entonces, aquí sería corriente de fase. Voy a colocarlo como por acá. Está dado en amperios. Y esa corriente de fase es igual a esa corriente de línea dividido raíz de 3. Y eso nos va a dar 692.82. Entonces aquí vamos a disminuir un poquito los decimales y creo que aquí para evitar cómo funcionan otras cuadrículas. Entonces, como tal, esta sería la corriente de fase que estaría circulando a través de esa bobina como tal. O sea, la corriente que está circulando solamente por una de las fases. Vamos a organizar un poquito esto acá. Y esto vendría siendo como tal ese valor que necesitamos. Listo. Vuelvo y repito que esto se hizo es porque cuando nosotros estamos hablando de fasores, nosotros necesitamos sí o sí tener datos de línea como tal, perdón, de fase. Y esto solamente nos está representando valores de línea. Entonces vamos a partir de esta ecuación. Entonces esta ecuación nos dice que E sub G es igual a esa corriente I sub A por esa resistencia R sub A más lo que sería esa I sub A por esa reactancia sincrónica más ese voltaje como tal de salida. Entonces esto lo vamos a colocar en términos de fasores. Entonces I sub A ya lo tenemos, I sub A vale 692.82 amperios directamente, y esto como tal tiene un ángulo de desfase. El ángulo de desfase no lo hemos calculado, pero nos dicen que tiene un factor de potencia 0.8. Entonces el factor de potencia vamos a colocarlo directamente en grados para poderlo colocar en forma polar. Entonces vamos a buscar cuánto sería ese valor. Aquí por medio de la calculadora, entonces aquí vamos a colocar que, o sea, phi, el ángulo. Entonces digamos que coseno inverso
Entonces aquí es shift coseno inverso de 0.8, nos va a dar 36.87, como aproximándolo, grados. Aquí una vez, 36.87, y eso como tal serían grados. Claro, como así, para que no sea como inconveniente. Entonces aquí sería un ángulo de desfase de menos 36.86 grados. Yo expando un poco esto más acá. Muy bien. Entonces así sería como el ángulo de desfase. Creo que queda mucho mejor esto sin paréntesis. Listo. Y esto va multiplicado por R sub A. Entonces la resistencia vendría siendo 0.015, que es un dato del ejercicio, ohmios. Y esto no tiene un ángulo de desfase, entonces el ángulo de desfase es 0. Como para este caso puntual. Continuamos entonces con esta parte de nuevamente de la corriente. Entonces más, abro como este símbolo de acá. Entonces aquí vamos a obtener que la corriente I sub A vendría siendo prácticamente esta misma de acá. Como A. Vamos a seleccionarla aquí para no... Bueno, de hecho sería lo mismo. Entonces, control C, vamos a pegarla como por acá. Vamos a borrarla aquí. Y a esto también le vamos a colocar entonces esa reactancia sincrónica, que eso es, que en este caso el ejercicio habíamos visto que esa reactancia es 0.1 ohmios. 0.1 ohmios. Y esto tiene un ángulo de desfase de 90. Recordemos que un inductor nos va a desfasar 90 grados como tal. Más B sub S, que B sub S es un dato que nos dan en el ejercicio, que sería 480 voltios. Muy bien. Voy a copiarlo como otro color para no llegar como a esa confusión. Entonces, básicamente lo que se hizo fue directamente reemplazar datos, pero ya de forma polar. Entonces, aquí ya se tiene como esa parte, ¿listo? Entonces, aquí como para multiplicar esta forma polar, pues aquí sería como hacer el distributivo, que sería este con este, y básicamente se sumarían estos dos ángulos. Entonces, aquí lo que se haría es multiplicar 692.82, vamos a multiplicarlo, 692.82 por 0.015, eso me va a dar 10.39. Entonces aquí sería 10.39, eso serían amperios, y como estamos sumando 0, entonces eso me va a quedar menos 36.86, como aparece ahí. Creo que sí era 86, 87. Bueno, dejémoslo en 86, tampoco hay como mucho problema con esa parte. Más, entonces básicamente hacemos lo mismo, multiplicamos con esto. Esto es como tal un repaso de lo que ya se había visto en circuitos, pero no hay como inconveniente. O sea que sería 692.82. Bueno, qué pena, estoy copiando lo mismo. Vamos a calcular cuánto da eso. Estoy multiplicando por 0.1, entonces esto nos daría, pues sería como decir el 10%, entonces sería 69.282. Voy a copiar 28 voltios. Y esto va a tener un ángulo de desfase de 90 menos 36.86. Sería 53.14. Entonces aquí sería más
480 voltios. Y básicamente eso sería como tal ese voltaje ya inducido. Entonces, básicamente aquí, como haciendo un repaso, lo que se ha hecho es, en esencia, es en parte reemplazar esos valores como tal. Entonces eso es lo que se ha venido como buscando como en esta parte. Muy bien, entonces aquí ya lo que nos restaría hacer es convertir estos valores de rectangulares a polares. Bueno, aquí como esta parte. Y ya con esto pues se terminaría como esta parte del ejercicio. Muy bien, entonces esto ya quedaría como para repaso. Entonces voy a copiar aquí básicamente lo que daría este resultado. Ya esto lo repasaría más adelante. Entonces básicamente pasando estas coordenadas polares allá a números imaginarios, entonces lo que tendríamos es un valor de 8.312 voltios menos, entonces aquí sería J, 6,234, que sería como la transcripción directamente de esos datos ya directamente en coordenadas polares a rectangulares. Entonces ya el otro ya quedaría aquí como más, sería 41.568 voltios más J 55.424. En este caso son voltios, obviamente todo está dado en voltios, más los 480 voltios que tenemos acá. Listo, sería como eso. Y ya por último sería hacer como esa suma. Entonces sumaríamos lo que serían estos datos, los imaginarios ya con los semejantes, y así con uno y con el otro. Entonces aquí vamos a copiar, por ejemplo, en rojo nuevamente, este es sub G, que esto como tal daría 529.2 voltios más J 49.19 voltios. Y si nuevamente pasamos esto directamente, esto serían coordenadas rectangulares, entonces si lo pasamos directamente polares, ya tendríamos como tal un valor ya directamente de vamos a hacerlo acá, sub G, que sería 531.02 voltios con un ángulo de 5.31 grados. Entonces, esto sería como tal la respuesta para al menos ese voltaje generado como tal. Entonces, básicamente esto es lo que se haría para encontrar como esos datos que nos están solicitando. Muy bien, entonces sería como esa parte para para ese voltaje generado, si en este caso estuviese en vacío, que es lo que vamos a buscar entonces en la otra gráfica. Entonces sería como ese. Muy bien, de todas maneras voy a mostrar brevemente cómo se hizo esto, al menos esta parte que está en esta parte de acá, cómo se pasa de una coordenada a la otra, pero ya es como más tema de estudio independiente. Entonces aquí en la calculadora, por ejemplo aquí,
lo que se hace, bueno, aquí vamos a ponerla en 0. Entonces voy a mostrar cómo se llegó de lo verde a lo beige. Entonces, si yo quiero pasar coordenadas rectangulares, entonces yo aquí tengo la opción como de polares a rectangulares. Entonces aquí yo voy a presionar Shift y voy a presionar entonces esta tecla Rec y voy a copiar los valores que están acá. Por ejemplo, este primero, que sería 10.39, voy a presionar coma, que en este caso sería Shift, y sería esta coma, y coloco el ángulo, menos 36.86, y cierro acá y doy Enter. Entonces ahí es donde sale el 8.312, en este caso 313, y la Y es 6.234, ¿cierto? Se hizo lo mismo con las otras, y para pasar directamente desde esta coordenada rectangular a polar, se hizo el proceso inverso, o sea, Shift polar. Entonces aquí es 529.02, o sea, Shift y este paréntesis que tiene como el símbolo de coma, 49.19. Igual, un programa de internet también es exactamente igual a esto. Entonces, 531.3 acá, y grado 2 es 5.312. Entonces, así es como se obtiene como este dato. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ya tenemos este E sub G. Entonces aquí se tiene como ese, voy a bajar como esto acá. E sub G, entonces voy a llamarlo E sub G, y este E sub G, se va en voltios, me va a dar 531,02 voltios. Y aquí igual se corrobora que efectivamente este valor tiene que dar mayor al voltaje generado, que es 480. Entonces vamos a ir a buscar a la curva de magnetización este 531 a qué valor corresponde como tal. Igual aquí la tenemos, entonces aquí vamos a buscarla. Aquí podemos trazar una línea, entonces dibujar. Entonces 531, yo creo que eso estará por ahí acá más o menos. Vamos a trazar una línea lo más recto posible. Y quedó como en este punto. Entonces aquí bajamos. Yo creo que aquí se puede insertar formas. Insertar, formas, líneas. Insertar, por ejemplo, digamos que está como por acá. Poner esta línea de color rojo. Y aquí ya sería este punto de acá. Bajarlo una línea recta. Entonces sería como por acá. Más o menos. Bueno, creo que 5.3 como un poquito más arriba. Digamos que sea ahí. Y llegaría hasta acá. Entonces, esa corriente de campo sería aproximadamente 5.5 amperios. Entonces, ese sería el resultado de ese ejercicio. Entonces, voy a resaltar en verde lo que ya se ha hecho. Muy bien, entonces voy a dar como un breve resumen de lo que se hizo. Y es que nos están diciendo que si se conecta una carga en delta, obviamente en delta sabemos que este valor es de línea, entonces hay que pasar los valores de fase. Pero en este caso la corriente, con un factor de 0.8 en atraso, entonces 0.8 hay que pasarlo directamente a grados. ¿Cuánta corriente de campo se requiere para que el voltaje de carga sea el nominal? ¿Cierto? O sea, este voltaje de campo, o sea, que este voltaje sea el nominal 480, y obviamente lo que necesitamos hallar es el voltaje generado, y con ese voltaje generado podemos hallar esa corriente de excitación. Esa corriente de excitación es la que va a requerir ese devanado de campo con el fin de poder realizar como mantener este valor de voltaje constante a una carga de 1200 amperios línea o 692 de fase. Muy bien, eso sería como la solución del B. Entonces vamos a hacer como la solución del C. Muy bien, entonces en el C nos dice dibuja el diagrama fasorial. Entonces el diagrama fasorial vamos a hacerlo entonces como en este documento, vamos a hacerlo como aquí abajito. Muy bien, entonces el diagrama fasorial va
a partir entonces de el voltaje nominal que se va a tener. Entonces el voltaje nominal va a ser este. Voy a darle vista, voy a darle una vista que no me muestre como esa línea de cuadrícula y vamos a ponerlo un poquito más. Digamos que esto va a ser de color rojo. Entonces partimos directamente desde este dato. Obviamente esto es un voltaje de 480 voltios. Entonces partimos desde acá y este es el voltaje que nosotros vamos a estar generando como tal. Posteriormente hay una carga que tiene un factor de potencia de 0.8, o sea que hay un desfase de 36.86 grados con respecto a ese valor de corriente como tal. Entonces aquí vamos como a cambiarle también el color, voy a colocarle un color azul. Y entonces este dato como tal, esto equivale a, vamos a mirar a qué nivel de voltaje equivale, que esto vendría siendo lo que es vamos a mirarlo acá, que esto vendría siendo exactamente estos 10.39, que esto es como el desfase que hay por esa carga, de esa corriente I sub A y esa resistencia de armadura R sub A. Entonces ahí tenemos 10.39 y eso es un ángulo de 36.86. Lo coloco hacia abajo es porque es un ángulo negativo. Entonces eso sería 10.39 voltios. Colocarlo como acá. Entonces vamos a mover esto un poquito para acá para que quede como esta parte. Y este ángulo dijimos que era de 36.86. Entonces este sería como ese desfase que hay. Dibujar, vamos a dibujar entonces aquí aquí sería como este ángulo. Este ángulo sería de 36.86 grados. Bueno, que eso sería negativo como tal. Ya posteriormente lo que sigue es que a 90 grados vamos a tener esa reactancia sincrónica, que ya vamos a mirar cómo se hace. Que recordemos que eso es a 90 grados. Creo que aquí me deja girar la forma. Vamos a colocar este otro color. Y esa reactancia sincrónica, entonces la veamos acá, es de 69.28. Entonces esto sale de acá. Recordemos el diagrama fasorial proviene directamente de esta ecuación y como tal sería de 69.28 y ya tendría este ángulo de 53.14. Obviamente si yo sumo 53.14 más 36.86 me va a dar los 90 grados que estarían acá. Entonces aquí tendría esa reactancia y ese valor es de 69.28. voltios. Muy bien, entonces vamos a igual a colocar el ángulo. Este ángulo es de 53.14 grados. ¿Listo? Ya lo último que nos quedaría es como tal unir esas líneas. Que tiene esta línea y esta de acá. Vamos a unir esta con esta. Esta la vamos a colocar de otro color. Démosla este anaranjado. Y eso como tal sería ese voltaje generado que fue el que tenemos aquí como calculado, que es 531.02 voltios. Entonces ese sería el entonces este sería como tal ese diagrama fasorial como para la solución de este ejercicio. Entonces eso sería como todo como por esta parte. Entonces vamos a
a organizarlo de esta manera. Entonces sería como ese diagrama posterior. Muy bien, nos viene en el D. Si las pérdidas mecánicas y misceláneas suman 40 kilovatios, las pérdidas del núcleo son 30 kilovatios y se desprecian las pérdidas en el campo. ¿Cuál es la eficiencia del generador? Tenemos aquí a solución. Bien, entonces vamos a obtener que ya vemos a esto pérdidas mec más misceláneas, que es como nos lo muestran ahí. Entonces dice que las pérdidas mecánicas misceláneas suman 40 kilovatios, sería 40, colocar aquí como las unidades, kilovatios. Entonces aquí nos dicen que las pérdidas son las pérdidas en el núcleo, o sea, las pérdidas en el hierro. Estos son 30 kilovatios. ¿Cuál es la eficiencia? Entonces normalmente la eficiencia, vamos a recordar este diagrama. Exactamente este diagrama, que es el que nos va a servir aquí para encontrar quién sería esa eficiencia de esa máquina. Entonces, en la eficiencia yo necesitaría encontrar lo que sería, ya tengo entonces estos datos. Pérdidas misceláneas y pérdidas mecánicas. Entonces me faltarían las pérdidas en el núcleo, las pérdidas en el cobre. Bueno, las pérdidas en el núcleo ya las tengo, me faltarían las pérdidas eléctricas. Entonces vamos a hallar aquí como tal esas pérdidas eléctricas. Entonces pérdidas eléctricas, que sería igual a pérdidas en el cobre. Esto sería entonces igual a las pérdidas en cada una de las fases que se tienen, dado esta resistencia. Entonces vamos a insertar aquí una ecuación. Vamos a colocarla por acá. Entonces las pérdidas en el cobre son iguales a 3 veces, porque son 3 fases, la corriente, en este caso esa corriente de armadura que está circulando, por esa resistencia de armadura. Entonces básicamente vendría siendo esos datos para poder encontrar esas pérdidas en el cobre como tal. Esas pérdidas en el cobre vamos a darlas vamos a mirar en qué unidad nos va a quedar. Entonces sería igual a 3 por esa I sub A, que esa I sub A vendría siendo esta corriente de fase, por esa resistencia R sub A, que sería 0.015 ohmios. Y esto nos va a dar 31. Bueno, qué pena, aquí se me olvidó colocar el cuadrado. Porque recordemos que eso es una pérdida de potencia. Aquí sería el cuadrado. Me he olvidado esa parte. Y ahí me daría 21.600 vatios. Obviamente, como para redondearlo, entonces vamos a dividirlo en 1000 para que nos dé en kilovatios, que sería como ese factor de conversión. Entonces ya tengo las pérdidas en el cobre. Y hay que recordar que la eficiencia es potencia de entrada sobre potencia de salida. Entonces aquí voy a encontrar la potencia de entrada, pero la potencia de salida. La potencia de salida, básicamente, entonces, creo que cabe recordar. Vamos a derecho, agrupar, que nos agrupe acá. Entonces voy a colocar como tal esa potencia de salida. Esa potencia de salida es igual a raíz de 3 por ese voltaje por la corriente. Entonces sería como tal esos datos de potencia de salida. Ay, aquí me quedó mal. Muy bien. Aquí entra como el dilema. ¿Cuál es esa corriente? ¿La corriente de línea o la corriente de fase? Entonces yéndonos aquí las diapositivas, vemos que son valores de línea. Aquí es corriente. Y aquí la corriente de línea. Muy bien. Eso sería como esa potencia de salida. Entonces la potencia de salida va a ser igual a raíz de 3 por voltaje de línea, que el voltaje de línea nos dieron que es de 480 voltios, por la corriente de línea, que sería estos 1200 amperios. Ahí tenemos que es
de 997.661. Entonces este valor como tal, bueno, aquí se me olvidó algo, que es el coseno de phi. Porque nos estaría dando la potencia aparente. Coseno, llamémoslo coseno de phi, no hay como problema. Entonces aquí se me olvidaría multiplicar por eso. Entonces el coseno de phi básicamente sería, bueno, no hay que darlo en ángulos porque aquí nos dicen que ese factor de potencia, que es igual a coseno de phi, es 0.8. 0.8. Entonces ahí sí nos daría como tal ese valor entonces en vatios. Pues obviamente que para pasarlo a kilovatios lo dividimos entre 1000 para hacer ese factor de conversión. Entonces quedaría de esa manera. Entonces aquí vamos a reducirle decimales y ya quedaría así. Listo. Entonces ya tenemos la potencia de salida, las pérdidas en el cobre y obviamente lo único que nos queda es la potencia de entrada, que la eficiencia es la potencia de salida sobre la de entrada. Entonces aquí eso nos va a dar en kilovatios también. Entonces potencia de entrada, ya hay que hacer como toda la suma de cada una de las pérdidas. Entonces sería igual a la suma de todos estos que están involucrados acá. Y esto nos daría 889.729. Entonces miremos que claramente estaría correcto, dado que la potencia de entrada debe ser mayor que la potencia de salida. Entonces aquí sería como la eficiencia. Entonces dijimos que la eficiencia es vamos a copiarla por acá. Entonces la eficiencia, inicio, formato de forma. Entonces aquí, perdón, insertar símbolos. No. Insertar aquí ecuación y vamos a decirle que letras griegas, vamos a insertar esta eficiencia, la eficiencia representada por esta letra, es igual, sería la potencia de salida dividido la potencia de entrada, y esto multiplicado por 100%. Entonces esta es como la ecuación que vamos a tener allá. La eficiencia sería igual a esa potencia de salida dividido la potencia de entrada. Entonces pongamos entre paréntesis, vamos a tener como errores por 100. Entonces la eficiencia de esa máquina es de el 89.7%. Entonces esa es como tal la eficiencia que tendría entonces esa máquina eléctrica como tal. Entonces aquí vamos como a organizarlo nuevamente. Inicio, combinar, centrar. Y aquí vamos a darle entonces todos los bordes. Entonces aquí estarían como tal todas las ecuaciones utilizadas como para esos cálculos. Muy bien. Tenemos también calcule potencia activa, reactiva y aparente de la carga. Entonces, vamos a decir solución del E. Entonces me están pidiendo potencia activa, reactiva y aparente. Muy bien, la potencia activa se va a dar en kilovatios. Potencia reactiva vamos a darlo entonces en kVA, kilovoltiamperios. Y la potencia aparente va a ser en, perdón, esta parte de, esto va a dar kilovoltiamperios reactivos, entonces aquí va a dar kilovoltiamperios. Muy bien, entonces vamos a mirar cómo solucionar esta parte también. Esto básicamente se hace exactamente igual como se ha venido haciendo en el curso. Entonces, ya sino dibujar el triángulo de potencia. Entonces, la potencia activa, pues ya la tenemos, que es lo que nos dio aquí como potencia de salida.
que es básicamente esta ecuación. Ya lo que entraríamos como a mirar es cuánto darían estos datos de potencias reactiva. Entonces, básicamente la potencia reactiva, bueno, en este caso creo que es más conveniente primero hacer la potencia aparente. Bueno, de todas maneras voy a mirar qué dice aquí, listo, en la carga. Entonces, la potencia aparente la podemos definir, vamos a copiarla acá. Nosotros la miramos como en el triángulo de potencia, o sea, esto es igual a esa potencia dividida, perdón, la potencia activa dividido el factor de potencia, que esto sale ya de la deducción del triángulo de potencia. Entonces aquí quedaría básicamente la formulita, quedaría mucho más sencilla. Entonces esto es igual a esa potencia activa dividido el factor de potencia, que es 0.8. Entonces nos daría 997.66. Y básicamente lo único que nos queda es como esa potencia reactiva. Entonces esa potencia reactiva no es como tanto el problema, porque lo podemos sacar por medio de Pitágoras. Entonces vamos a copiar la formulita aquí también. Entonces decimos que esto es igual. Vamos a ecuación. Sería S menos la potencia activa. Y esto es básicamente lo que se va a programar aquí en el Excel. Entonces aquí básicamente sería igual. Entonces aquí sería raíz. Entonces sería esta potencia, bueno, aquí menos esto. Como para ya siento como el formato. Vamos a hacer rápidamente este formato, control V. Entonces aquí sería la potencia aparente menos esta potencia activa. Y eso me daría 598.59.60, mejor dicho, kilovoltiamperios reactivos. Entonces aquí vamos a disminuir como este tamaño, como tal. Y bien, creo que aquí se me olvidó resaltar esto en verde. Esto como tal serían las otras respuestas. Muy bien, tenemos F, torque inducido para las condiciones de carga. Muy bien, torque inducido. Solución. Esto obviamente sin relleno. Entonces aquí vamos a mirar el torque inducido. Entonces básicamente para el torque lo que necesitamos es la potencia convertida y necesitamos también lo que es la velocidad. Y aquí podemos hallar el torque inducido. Muy bien, la potencia convertida está, listo, vamos a dejarlo así. Entonces la potencia convertida básicamente parte desde este punto. Entonces aquí esta potencia convertida es la potencia como tal que se está utilizando para la generación como tal del cambio de energía mecánica al cambio directamente de energía eléctrica. Entonces vamos a hacer esta parte solo únicamente hasta la potencia convertida como tal. Entonces la potencia convertida, miramos que esto de 798 como tal, llegan a, esto es la potencia como tal de salida, o sea que esto es este pedacito y nosotros necesitamos este pedacito mayor también. Entonces la potencia convertida va a ser igual a esa potencia de salida más este pedacito, más este pedacito que son las pérdidas eléctricas, entonces pérdidas en el cobre, 21.6, y ahí tenemos esa potencia convertida que eso está en kilovatios. Muy bien, entonces aquí, no sé por qué me está poniendo así, ahora sí. ¿Listo? Y la velocidad también es un asunto porque la tenemos dada, pero en 1080 revoluciones por minuto. Entonces hay que hacer la conversión de 1080 revoluciones por minuto directamente a
radianes sobre segundo. Entonces, velocidad es igual, o bueno, digamos que, a ver, entonces, revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Entonces, lo que nosotros básicamente hacemos es que unas revoluciones por minuto, esto lo vamos a multiplicar, o sea, 250, aquí, ecuación, fracción. Entonces, aquí vamos a decir que una revolución por minuto, o sea, una revolución, es 2 por pi. No, aquí no está. Vamos a mirar dónde está el pi acá. 2 por pi. Entonces serían 2 por pi. Aquí como tal. $250. Entonces aquí ecuación. Fracción. Entonces aquí podemos decir que 60 segundos es igual a 1 minuto. Pero aquí se me olvidó cambiar esta parte de revoluciones por minuto. Entonces realmente esto es revolución sobre minuto. Muy bien, entonces ahí podemos hacer como la cancelación ya de revoluciones con revoluciones, minutos con minutos, y nos va a quedar radianes sobre segundo. Entonces, esto realmente son 2 pi radianes, ¿listo? Entonces esta es la misma conversión que vamos a hacer. Entonces velocidad va a ser igual a esos 1800 revoluciones por minuto por todo lo que está aquí encima, que serían 2 por pi. Y todo eso lo vamos a dividir entre 60. Y nos va a dar 188.495 radianes sobre segundo. Sería radianes sobre segundo. Y el torque, básicamente el torque es, bueno, aquí está como esta parte del torque aplicado, pues sería despejar este torque de acá. Entonces, torque es igual a potencia sobre velocidad angular. Entonces aquí, torque es igual a potencia sobre velocidad angular. Eso me da un torque de 4.34 kilonewton por metro, dado que todo lo tenemos en kilovatios. Kilonewton metro. Muy bien, ya tenemos la solución del F. Vamos a poner esto en acá. Y aquí nos queda solución del último numeral, del numeral G. Muy bien, entonces el numeral G nos están indicando torque aplicado para las condiciones de carga. O sea que ya como tal es para la carga final. Entonces básicamente aquí lo que nosotros necesitamos es esa potencia de entrada y necesitamos esa velocidad. Aquí podemos decir torque aplicado. Torque aplicado vendría siendo este torque que está aquí. Muy bien, entonces aquí vamos a combinar centrar. Vamos entonces a hacer acá esto rápidamente. Entonces, potencia de entrada está en kilovatios, velocidad está en radianes sobre segundo y el torque aplicado está en kilonewton por metro. Muy bien, entonces la potencia de entrada ya la sabemos que es 889.73, la velocidad ya la tenemos en radianes sobre segundo y el torque aplicado es igual, al igual sería potencia sobre velocidad y sería de 4.72 kilonewton metro. Aquí tenemos entonces esa velocidad. Entonces, de esta manera quedaría resuelto el ejercicio propuesto para esta parte. Estuvo un poco extenso, pero fue como dando como la explicación más detallada como de esta parte. Entonces, aquí lo importante es no olvidar la parte de los fasores, que esto es la forma como se solucionó el ejercicio B, y con esto fue que se
Desde esta base fue que se desarrolló todo el ejercicio como tal. Entonces, importantísimo repasar esa parte de evasores. Entonces aquí, procedimiento, ejercicio B. Solución B. Listo. Entonces, esto es como la actividad pendiente ya para este caso. Vamos a dar inicio, combinar, centrar. Sale aquí, inicio, combinar, centrar, y vamos a darle aquí estos bordes. Listo, muy bien. Entonces ahí ya estaría como el procedimiento como tal. Muy bien, entonces terminando ya como las diapositivas, vamos a mirar entonces qué nos queda faltando. Básicamente lo que quedaría es repetir el numeral B del ejemplo con el mismo factor de potencia, pero en adelanto. Y hacer el mismo ejercicio, pero con una conexión de estrella, y si la carga consume los mismos 1200 amperios, esta conexión. Entonces esto lo vamos a dejar ya para la próxima sesión, para poder entonces terminar entonces este ejercicio. Entonces en la próxima sección vamos a repetir este ejercicio ya directamente con los datos que ya nos están mostrando ya. Bueno, entonces también les quiero recomendar este video. Es un video muy interesante en el que se muestra básicamente el principio de funcionamiento de la máquina sincrónica. Entonces, es un video que realmente está en inglés, pero se puede, pues es posible que entrar como a leer los subtítulos, y se explica muy bien esta parte de la máquina. Entonces, recomendación para que lo puedan visualizar. Y aquí sería como un material complementario al curso. El video es como un poco viejito, por así decirlo, pero es muy explicativo. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la atención, y ya nos vamos a ver entonces en la próxima sesión.